Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, en principio me parece que para completar una serie de enfoques que ustedes puedan trabajar con los esquemas que les solicité en la pantalla en Classroom, eh, es necesario que abordemos un tema más, que es un bloque, que lo podemos llamar ciencias sociales, su enseñanza. Voy a separar un poquito para la organización. En principio, ustedes el año pasado, conmigo, y calculo que con otros docentes, habrán anticipado, habrán analizado en principio el contexto genérico de las ciencias sociales, a lo mejor desde un enfoque particular. Quiero decir, desde antropología o desde la perspectiva espaciotemporal americana y argentina. En el caso de la perspectiva mundial, yo les di un enfoque. Y en otros espacios también, desde lo epistemológico, es probable que lo hayan enfocado. Bien, entonces vamos a abordar este tema en este encuentro. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ayer estuvimos específicamente delimitando lo que podría ser el sistema de enseñanza en el nivel secundario. Y de alguna manera también pensando cómo el espacio de las ciencias sociales y de la geografía y de la historia, que tienen obviamente un nivel de interpenetración importante en la construcción del pensamiento en el área, cómo se compuso, cómo fue evolucionando entre los años 90 y nuestro presente. Lo que me gustaría hoy es enfocar el tema ciencias y el vínculo con las ciencias sociales, definiendo lo que podríamos llamar el qué enseñamos, es decir, nuestra materia de enseñanza, la especificidad que llevamos al aula. Bien, ¿qué nos queda por ver de ese esquema general de recuperación para instalarnos en nuestras preguntas específicas de este año? Bueno, nos queda para recuperar y volver a ver y avanzar el tema del paradigma educativo en sus detalles, el tema de la pedagogía, la didáctica aplicada, y dentro de la institución escolar de nivel secundario, el aula, con toda la complejidad que supone los procesos que ayer mencionábamos, como anticipación, planificación, gestión áulica, evaluación, en un proceso que es institucional y que después es grupal, es decir, tríada didáctica, el que enseña, los que aprenden y el currículum. Pero bueno, todo esto está mediado por instancias que van en escalas, la escala institucional, la escala departamental, finalmente la escala en donde somos enteramente responsables, que es la escala áulica, con nuestros estudiantes. Bien, eso lo vamos a dejar para un próximo. Ahora abordemos el tema de ciencias sociales. Entonces, organización. Muchos de ustedes, y quiero que me lo respondan por el WhatsApp o por Classroom, deben conservar desde el año pasado, unido al esquema que ya les envié, es decir, este esquema, las ciencias sociales, algunos textos que de alguna manera problematizaban, abrían, desagregaban y avanzaban sobre el análisis de algunas de estas categorías y sus explicitaciones. Esos textos eran, por un lado, Bollio, las ciencias sociales, y por otro lado, es probable que, seguramente les di una parte de Volver a la Historia, que es una mirada de cómo enseñar la disciplina histórica, pero que tiene mucha importancia para nosotros en la medida, digo para nosotros, para los que tenemos que abrir la cuestión de las ciencias sociales, pero después particularizar en geografía, porque abre las escalas sociales,
cuando Luis Alberto Romero explica en qué medida la realidad es histórica y cómo aparecen campos históricos, bueno, habla del campo económico, del campo social, el campo político y el campo cultural, que nos permite un abordaje muy interesante. Teniendo en cuenta que ustedes van a ver alguna historia anual, pero que es la disciplina que en todo caso sobre la cual menos profundidad van a tener en su desarrollo, y también teniendo en cuenta que en primer año el currículum diseña una mirada que tiene una fuerte vertebración histórica, no me parece mal que retomemos Luis Alberto Romero. Digo esto de pensar la temporalidad en primera escala en esta recuperación. Después vamos a poner la espacialidad en una mirada más prevalente. Muy bien, entonces, lo que les pido es recuperemos estos dos textos. De cualquier manera yo se los voy a reenviar. Y la idea entonces es que retomemos. Muy bien. Tenemos el currículum, que es el diseño, recorte cultural, en donde encontramos las ciencias sociales, la historia y la geografía, desde un lugar determinado para su enseñanza. Es decir, reitero, ciencias sociales en primer año, y ustedes estarán habilitados para dictar en segundo año geografía, en tercero, en cuarto, en quinto. Siempre estará geografía desde segundo a quinto en todas las orientaciones del nivel secundario, y en sexto habrá una geografía solo en aquellas orientaciones que sean de ciencias sociales. Siempre en primero el área amplia será ciencias sociales. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto que llamamos ciencias sociales? Bueno, es un campo extenso, con cierta dinámica, pero en el cual encontramos una serie de disciplinas científicas con un cuerpo consistente, tradicional, clásico, que podríamos delimitar en varios niveles. El primero es lo que podemos llamar disciplinas coordenadas, es decir, tanto la geografía como la historia establecen coordenadas en el sentido de que las categorías espacio-temporal son internas a la subjetividad. Por ende, esas categorías que diseñamos desde nuestra propia expansión del conocimiento más elemental, están presentes en toda racionalización de los objetos en el ámbito científico. Bien, uno podría decir desde acá que todo lo que llamamos fenómeno social, todo lo que de alguna manera las disciplinas sociales incorporan como objeto de conocimiento de las sociedades, de las comunidades, de los pueblos, de las naciones, de los estados, de la humanidad, todos esos fenómenos en su totalidad ocurren en tiempo y en espacio. Esta es una marca que por esa razón yo le doy el término de coordenadas, y por esa misma razón el currículum diseña espacios, perspectivas espaciotemporales, porque es absolutamente desatinado pensar una diacronía solo temporal, es decir, un pueblo evolucionando en sus condiciones socioculturales que ocurren, o socioeconómicas, que ocurren fuera del espacio. Es impensable. De la misma manera es impensable un espacio frisado, un espacio en pausa, un espacio sin tiempo. Ambas categorías son tan elementales a nuestra necesidad de dinámica racional que se hacen obviamente elementales. Por ende, a partir de acá podemos definir
la disciplina geográfica como aquella que analiza la interrelación dinámica, permanente y compleja entre las sociedades y el espacio que esas sociedades ocupan, en una dialéctica que hace que los espacios se humanicen y que la humanidad encuentre, o que la sociedad que ocupa ese espacio encuentre características de adecuación y tome caracterizaciones que de alguna manera el espacio le demanda. Por ende, uno podría decir las territorializaciones y las determinaciones o configuraciones espaciales son un cambio del espacio natural en términos de cultura, es decir, las sociedades le imponen al espacio una alteración en un diseño cultural. Es decir, es artificial en tanto una sociedad genera una cantidad de cambios, las dispone, las distribuye, las complejiza. En uso de ese espacio, en la espacialización de las actividades humanas o en la antropomorfización de lo espacial, existe esta relación que será económica, política, social. Ahora, de la misma forma, las sociedades se distribuyen, se concentran, determinan sus rutinas, sus actividades de penetración espacial y demás, de acuerdo a ese espacio. Con esto quiero decir, uno podría tomar en términos absolutos el espacio y decir el hombre del desierto, el hombre de la selva, el hombre de la costa, el hombre de la pradera, con lo cual uno lo que hace es sociología espacial, es decir, el hombre se convierte en lo que el espacio hace de él. Este es un eje muy absolutizador de lo espacial. Ninguna sociedad es completamente lo que el espacio hace de ella. Sin embargo, características fundamentales de una sociedad son explicadas por la necesidad de adecuación. Es decir, si el único recurso que encuentra una sociedad es su litoral costero, marítimo y demás, será la pesca y la navegación, y de allí vendrá su lenguaje, su vestimenta, su folclore, sus tradiciones, sus mitos, su historia fundante, su religión. No obstante, las sociedades no son solo eso. Ahora, la imbricación entre sociedad y espacio tiene estos dos polos, ¿no? Hacer una sociología espacial es demasiado. Ahora, también convertir al espacio en invisible y pensar que las sociedades hacen todo per se. Por ejemplo, la sociedad con la ciencia puede determinar y construir lo que quiere en cualquier lugar. No. Por ende, por más desarrollo sociocultural que un pueblo determine, importado o generado más allá del espacio, hay una dialéctica de encuentro en tanto la espacialización o las características del espacio no hacen del encuentro con la sociedad un todo espacial y tampoco hacen un todo social. En esos vínculos, en esas relaciones, aparecen las formas socioeconómicas y sociopolíticas. Es decir, en ese encuentro entre espacio y sociedad, o la sociedad espacializándose, aparecen los formatos, los modos productivos, los modos políticos, los encuadres políticos, que siempre tienen elementos que son vitales, es decir, las magnitudes, cuántos hombres, con qué perfiles tecnológicos estos hombres, es decir, con qué nivel de impacto sobre la cosa espacial, sobre la cubierta vegetal, sobre los niveles geológicos, sobre las corrientes marinas, sobre la erosión del suelo, sobre la polución en la atmósfera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya podemos decir que historia y geografía en un eje, y economía y política, entendiendo por economía todo este proceso de análisis desde la misma producción, es decir, producción, llamémosle, extracción de la sociedad de determinados recursos naturales, convirtiéndolos en un medio de sobrevivencia. Entonces,
la caza, la pesca, la recolección, serán una actividad en términos de lo que podemos llamar económico, en tanto tienen un orden, un número, una magnitud que se acomoda a las necesidades de ese pueblo. Ese nivel productivo necesita, además, una producción de mediaciones tecnológicas, es decir, herramientas, armas, utensilios, cubiertas, soportes, recipientes, almacenaje, elementos de distribución. Ahí tenemos lo productivo y yo ya ingresé acá en el tema de la distribución, es decir, lo producido para que se convierta en el fin para el cual fue previsto, la sobrevivencia de la sociedad, deberá tener un esquema de distribución. Ese esquema de distribución es eminentemente político, digamos, ¿no? Es decir, las élites o los que comandan, los que organizan la producción, determinarán el formato más o menos ecuánime o qué niveles de aprovechamiento total y parcial tendrá ese producto en el marco social. De ahí surgen una serie de elementos, es decir, o una serie de procesos. Uno será la posibilidad de ahorro y otra será la distribución que hacia los distintos niveles, de acuerdo a esos productos del marco social, provocarán o desarrollarán el intercambio, el necesario intercambio. En la medida que una sociedad deja de ser una horda que solamente caza y digamos, aprovecha lo cazado con 2 o 3 elementos de desagregación, es decir, la piel, algunos restos de lo que se determina como alimento y no más. Una vez que salimos de ese cuadro, que podría ser el más primitivo, una sociedad comienza a complejizarse y ya podrá haber recolección, caza y alguna otra actividad, pesca. Entonces, ese cuadro en la división social del trabajo, por lo menos hace unos 10.000 años, generó la recolección digamos, de distintas especies y su domesticación, después el cultivo, la caza que determinó después en pastoreo y ganadería, y distintas producciones que podemos llamar artesanales y que hoy llamaríamos industriales, que utilizan distintas materias primas y las convierten en distintas escalas de una secuencia elaborada hasta determinar otro tipo de mercancía. Entonces aparecieron entre esas secuencias los que mediaban, los intermediarios comerciales. Entonces le llamamos a ese proceso intercambio, hoy le llamaríamos comercio. Las producciones de distinta calidad distribuidas al interior para componer esa canasta de bienes mínimos que cada unidad de consumo requeriría. Entonces ahí tenemos finalmente el consumo y aquello que no fue consumido porque se consideró necesario para ahorrar, esperando ciclos negativos o para volver a volcar en el proceso de producción. Supongamos, no consumo todas las semillas porque vamos a cosechar el año que viene, vamos a hacer una siembra mayor. Entonces, la calidad de cantidad de consumo o cantidad de harinas por núcleo de consumo determinaba también la posibilidad de inversión, llamaríamos hoy. Lo mismo pasaría con todos los recursos. Entonces, el nivel de ahorro y el nivel de consumo tienen un vínculo en lo económico que permiten la anticipación de ciclos posteriores. Eso que se ahorró también se puede volcar en forma de crédito, anticiparle contra servicios o bienes futuros al que los necesita por distintas razones. O también volcarlo a de los distintos niveles económicos como un formato de crecimiento. Entonces, producción, distribución, intercambio, consumo. Puede que encuentren intercambio como circulación. Los nombres no varían, pero generalmente conceptualmente es esto. Y después ahorro y crédito. Estas secuencias no cambian en ninguna situación económica, de la misma forma que no cambian las necesidades. Y tampoco cambian elementos que son registrados por cualquier sociedad, es decir, qué recursos cuentan.
Muy bien, desde el punto de vista de una sociedad, pensándola económicamente, nos pasa lo mismo que entre la historia y la geografía, es decir, espacio y tiempo no existen uno sin el otro. La economía es impensable sin un orden, una organización jerárquica y administrativa del poder. Es decir, quienes organizan, ordenan, fiscalizan esa secuencia que yo acabo de mencionar entre la producción y el consumo. Teniendo en cuenta que en el marco de la sobrevivencia, todo conjunto humano tiene normas inherentes a su propio diseño, aunque sea un clan. Es decir, internamente existe, llamémosle, un instinto de supervivencia que no destruiría el alimento, por ejemplo, por decirles algo, ni sacrificaría posibilidades futuras. Sin embargo, la racionalidad en el tiempo de esa sobrevivencia puede ser anticipada, percibida, administrada como protección, como conocimiento, como fuerza o violencia, finalmente como mandato. Ahora, ese mandato, subyugación, dominio o protección a todo ese abanico de situaciones que son naturales a la conflictiva interna de la sobrevivencia humana, le llamamos poder. Entonces, si el poder es connatural, de la misma manera que es connatural a las sociedades su instinto de sobrevivencia, es lógico que lo que llamamos biológicamente familia, en términos de reproducción social, esté como una red, como una malla asociada al poder. Entonces, los primeros formatos de poder habrán sido los consejos de anciano o los jóvenes más poderosos o más diestros en el uso de la violencia, ya para la sobrevivencia, la caza, ya para la guerra. Entonces, mandatos bélicos que hacían de la protección del grupo su razón de ser, más la anticipación de un futuro, un consejo de sabios, llamémosle, que podían prever todas las conductas humanas y moderar las violencias y las necesidades de orden interno y externo a ese grupo, fueron los primeros formatos. Hoy lo podríamos pensar como la necesidad de tener un ejercicio ejecutivo en términos de la necesaria cotidianeidad de la coyuntura, es decir, aparecen problemas que hay que resolver, no sé, la pandemia, la crisis de la deuda, etc. Pero por otro lado, aparecen los legisladores, los que anticipan ante estos problemas o los futuros el límite para todos. Llamémosle a la ley límite o pauta o norma que todos deben cumplir. Esto, si ustedes quieren, existió en toda sociedad de manera tácita, hoy en formato escrito, y para que esto se cumpla, y en todo caso, cuando se ha transgredido, existan sanciones que recuperen para la sociedad una estabilidad, existirá lo que podemos llamar tribunales, la justicia. Entonces, los tres formatos, ejecutivo, legislativo y judicial, o los jueces, los que piensan y anticipan el futuro y le ponen pautas a la vida, a la convivencia, y aquellos que hacen un uso permanente del poder como una jerarquía en un territorio, en una jurisdicción, siempre tienen como correlato del poder la ley, ¿no? Digamos que en donde no existe ley, lo que existe es el poder crudo, es decir, la violencia per se. Y en todo caso, la ley tiene como reverso la sinrazón, el poder crudo, es decir, esto es lo que hay que hacer. Bien, historia, geografía, política y economía serían como cuatro disciplinas, las ciencias políticas, la ciencia económica, ¿no? Cuatro disciplinas a las que podríamos sumar, obviamente, la sociología y la antropología, ¿no? La antropología como disciplina que surgió en el siglo XIX,
en el reconocimiento de la universalidad del sapiens y también sobre esa universalidad fundada en nuestra mutación, es decir, la interpretación que el Homo sapiens es el resultado de una larga mutación u hominización entre los antropoides. Y esa evolución, digamos, la estudia la antropología física desde el punto de vista de nuestra evolución como forma biológica superior, como lo acabo de decir, del Australopithecus al Homo sapiens sapiens, pero también desde el punto de vista cultural del registro de evolución como formato civilizatorio, es decir, desde las culturas a la civilización. Entonces, ahí aparece la antropología cultural, que, digamos, que tiene esta interpenetración temática o superposición temática con la historia en muchos casos, diría en la mayoría de los casos. Así que bueno, entonces la antropología, que también tiene otras ciencias cercanas, como puede ser la semiótica o la propia lingüística, que en fin, si bien sus desarrollos después han tenido de cursos varios, bifurcaciones, acuden a algunos ejes temáticos fundamentales. Es decir, por un lado, la totalidad de la humanidad en un destino biológico-cultural, entonces la cultura como el rasgo fundamental y la civilización como este proceso de formato devenido en el tiempo que nos hace únicos, pero a la vez nos distingue. Por eso los hombres, los pueblos, con sus formatos míticos, con sus formatos religiosos, con sus formatos lingüísticos. Bien, la complejización de la vida a lo largo del siglo XVIII y fundamentalmente del XIX, con la última explosión revolucionaria industrial, hizo que la indagación histórica y la indagación antropológica, que en ese momento estaba, si ustedes quieren, con reflexiones filosóficas, estaba en sus comienzos, fuese, yo diría, insuficiente para establecer los marcos de evolución de un conflicto increscendo que era la de la matriz social en pleno auge de la revolución industrial y la rápida degradación de las sociedades tradicionales y la emergencia de sociedades modernas, industriales, con fuertes componentes de fenómenos novedosos, entre ellos fenómenos de muchísima conflictividad entre los sectores que emergían de esa vieja sociedad tradicional, ahora convertidas en cuadros de magnitudes dantescas, como grandes proletariados o inmensos cordones de barrios populares, hambrientos y enfermos, que eran la masa que acudía a este proceso de industrialización masivo, que al cabo de 4 o 5 décadas, medio siglo, transformó Europa Occidental y después los Estados Unidos y empezó a generar islas mundiales de desarrollo y transformación. Al interior de ese proceso y su expansión nace una familia moderna, un orden social moderno, una comunicación moderna y conflictos nuevos al que acude la sociología, pensando la matriz social desde sus orígenes, pero estableciendo un marco de observación y registro de las sociedades con métodos nuevos, que obviamente para los cuales la historia no tenía respuesta. Bien, le podríamos sumar a esto otras disciplinas como la psicología social, las ciencias del derecho. Me parece importante en todo caso para ustedes que registren que hacia la espacialidad podemos hacer recortes desde el punto de vista de lo geopolítico, es decir, en qué medida los estados cobran entidades internas y externas, y en las relaciones entre estados aparece la guerra, la diplomacia
Y entonces la logística, la estrategia y el análisis de esas situaciones en un marco mundial establecen todo un campo que aparece, se percibe en la geografía política y desde allí cobra cierta autonomía hacia la geopolítica y otras disciplinas. Del mismo modo, la penetración económica, con su marco tecnológico intenso, depende de nuevas disciplinas que en algún caso son de corte estadígrafo, como en el caso de la demografía, que dice quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos o a dónde nos movemos. El número, la natalidad y el impacto que esos números han causado en el planeta no son menores. Y de ellos dependen hoy la economía de cada estado, de cada sociedad, así como sus necesidades. Necesidades infraestructurales, necesidades educacionales, necesidades de servicios, que el geógrafo mira desde una manera general, holística. En ese intermedio aparece el ambientalismo que recuenta, observa los fenómenos de desequilibrio que la geografía percibe o analiza desde las ciencias del ambiente, llamémosle, es decir, las ciencias naturales, química, física, biología, ecología, presentan equilibrios, homeostasis naturales, ecosistemas. Estos, absorbidos por la cultura y por las necesidades humanas, bueno, lo que generan es nuevos espacios que durante mucho tiempo no fueron percibidos y eran en todo caso mensurados como males del desarrollo que la ciencia podría resolver. Hoy sabemos bien, desde una mirada ambientalista, que la humanidad puede destruir de manera infame, no lo hace en forma infrecuente, yo diría que es mucho más frecuente y visible que el aumento de los porcentajes con los que todo el tiempo hablamos respecto de crecimiento de las naciones, concentración de las poblaciones en determinados centros, islas de mayor circulación, comercialización, etcétera, que ofrecen ventajas para el desarrollo y el bienestar. Eso generan grandes focos de desestabilización ambiental, y que esa desestabilización ambiental genera como efecto primario la ruptura de la posibilidad de reproducción de ese escenario, es decir, donde contaminamos demasiado no podemos volver a producir, ni podemos volver a habitar con un nivel de calidad. Ya no tenemos agua potable, ya el aire no es respirable, etcétera, etcétera. Entonces, ambientalismo, tecnología, demografía, economía y geografía componen otro análisis muy importante